Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Tuvera Mora, estudiante de bacteriología del Colegio Mayor de Antioquia. Hoy les voy a hablar sobre un microorganismo denominado Yerdia lamblia y sobre algunas técnicas moleculares en las cuales se puede detectar su genoma. Su perfil básico nos indica que es un parásito, eso quiere decir que vive a costa de otro microorganismo. Es unicelular, eso quiere decir una sola célula, a la cual denominamos trozofoito. Una característica muy peculiar de estos trozofoitos es que son binucleados, como se puede observar en la imagen. Hablemos un poco sobre el tipo y tamaño del genoma. Es ADN bicatenario, con una longitud total de 11,4675 pares de bases. El recuento de proteínas es de 4.986 y el número de genes es de 6.470. A la enfermedad se le denomina yardiasis. La yardiasis es una enfermedad intestinal diarreica, predominante en niños y niñas de las zonas tropicales o no tropicales de todo el mundo. Hablemos un poco sobre la anatomía de la yardia. Anatomía del trozofoito. Este cuenta con dos núcleos, en los cuales guarda su material genético, en este caso ADN. Este también cuenta con un cuerpo parabasal. Es una estructura rectangular que le sirve como sostén metabólico al parásito. Más abajo tiene el axostilo. Más abajo encontramos el axostilo. Es la estructura que le da sostén a la forma del parásito. Cuenta también con un citoplasma en el cual va a entrar todos los nutrientes que le va a robar al huésped. Y tiene ocho flagelos, los cuales los ayuda a la direccionalidad. También cuenta con una ventosa o también denominado disco suctor. Este le ayuda a adherirse a las paredes del intestino. El quiste. Es la forma infecciosa de la Yardia lamblia. Esto lo hace con el fin de resistir las condiciones del medio externo y seguir infectando a su próximo huésped. Una vez que este quiste sale del cuerpo del huésped, este cuenta con dos núcleos, restos celulares, flagelos, vacuolas y disco suctor, porque no le da tiempo de soltar todas sus organelas una vez que es expulsado fuera del microorganismo. Ahí tenemos una imagen de la superficie ventral del trozofoito de la yardia. Ahí se le puede observar la ventosa con la cual se adhiere a las paredes del intestino. La yardia tiene la capacidad de reproducirse por fisión binaria. Esta imagen es tomada con un microscopio electrónico. Características de la yardia. Por un lado tenemos proteinasas, hidrolasas y sulfatasas. Estas son herramientas para que pueda digerir los alimentos y nutrientes que le roban al huésped y con el fin de nutrirse ella. Y por otro lado tenemos adesina, actina, hiardina, miosina, lectina y vinculina, que son sustancias que le ayudan a adherirse a la pared del duodeno, que ahí es donde ella ataca. Esta sustancia le sirve para adherirse tan fuertemente que el movimiento del intestino no la corra. El trozofito de la Yardia lamblia están cubiertos por proteínas de superficie, a las cuales se le genera mayoritariamente la respuesta inmune. Por medio del proceso de variación antigénica, la yardia cambia continuamente sus proteínas variables de superficie, permitiéndole evadir así la respuesta inmune del hospedador. Hablemos un poco sobre el ciclo de vida. La infección se adquiere a través de agua, alimentos contaminados y manos contaminadas, etc. También tenemos que tener en cuenta que las hortalizas regadas con agua contaminada son una fuente importante de infección, como se puede representar en la gráfica que tenemos al lado, en la cual se observa una persona comiendo sus alimentos, pasando al sistema digestivo, luego se va al campo, al río, a evacuar, desechando consigo los parásitos, los quistes de los parásitos. Con esa misma agua rega las hortalizas y luego se vuelve a consumir esos alimentos cerrando el ciclo de vida del parásito. Entre los factores de riesgo tenemos no lavado de manos, comer en la calle, alimentos contaminados, actividad sexual, aunque es muy poco inusual. Coprofagia, que es ingerir heces contaminadas con los quistes. Niños menores de 5 años, que es donde prevalece la infección de la yardia. Las defensas bajas y ojo,
el personal de laboratorio, muy importante. Hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. Entre esas está el dolor abdominal, lípidos en las evacuaciones, deshidratación, esto ocasionado porque el intestino se está defendiendo liberando agua para que la giardia corra. También se encuentra la baja de peso, desnutrición, gases, sobreinfección bacteriana, distensión abdominal, intolerancia a la lactosa y mala absorción. Todo esto ocasionado por la giardia, la cual al adherirse a las paredes del duodeno no deja absorber los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Pruebas diagnósticas. El diagnóstico, el diagnóstico clínico diferencial debe hacerse con otras enfermedades que produzcan diarrea y malabsorción. Pero un diagnóstico seguro se puede hacer únicamente con la identificación del parásito y sus antígenos. Para eso hablaremos un poco sobre los exámenes que se utilizan para determinar la infección por giardia. Tenemos el coproparasitoscópico, también denominado coproscópico o fresco. Ese se utiliza colocando una gota de solución salina y una de Lugol sobre un portaobjetos y se observa en 40X o 10X los quistes del parásito en la materia fecal. También tenemos el antígeno en materia fecal. Este detecta proteínas en las cuales se encuentran en la membrana del parásito, detectando directamente el parásito como tal, con el fin de evitar reacciones cruzadas. También tenemos anticuerpos en suero. Muy importante es que para que salga el test positivo es necesario esperar varios días con la infección. Hay que esperar varios días para que el cuerpo despierte respuesta inmune y por lo tanto libera anticuerpos al sangre. Ya con estos, una vez haya liberado la respuesta inmune, si es viable realizar este tipo de prueba de anticuerpos. Entre otras pruebas también tenemos las de biología molecular, como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa, también llamada prueba reina, ya que esta detecta el genoma del parásito. Bueno, ya que hablamos un poco sobre la giardia, el metabolismo, la infección y las manifestaciones clínicas, podemos pasar a la investigación realizada en Tailandia. Objetivo de la investigación. El estudio se llevó a cabo con el objetivo de determinar la diversidad genética de la giardia intestinales aislado en Tailandia. Estas muestras fueron tomadas en una pequeña parte de la población de la ciudad de Bangkok y la provincia de Ratchaburi, del país de Tailandia. En materiales y métodos implementados en esta investigación tenemos una población total de 6.967 personas o pacientes en este caso. De esos 6.967, 6.018 eran habitantes de Bangkok, en los cuales se realizaron estudios de coprológico y 22 pacientes arrojaron resultados positivos para quistes de la giardia, de los cuales 17 eran asintomáticos y 5 sintomáticos. Por otra parte, tenemos 949 habitantes de la provincia de Ratchaburi. De estos, 39 pacientes se encontraron quistes, los cuales 26 eran asintomáticos y 13 sintomáticos. A las muestras que dieron positivo para quistes de giardia se les realizaron PCR, pero antes de realizar la PCR pasó por un proceso de purificación y filtrado, ya que estas muestras eran materia fecal. Una vez que tenemos los quistes, se realizó lisis celular, precipitación de ácidos y precipitación de proteínas. Luego estas muestras se pasaron al termociclador para que empezara la replicación del genoma y de los amplicones los cuales se querían amplificar. Estos son los resultados arrojados por la PCR. Por este lado encontramos el nombre de los genes, los cebadores o primers utilizados en la PCR y la secuencia que se deseaba amplificar.
Y aquí tenemos el tamaño de los amplicones en pares de bases. Como nombre de genes tenemos ssRNA 38, 4 pares de base beta-arginina, que ya habíamos hablado un poco sobre ella, 753 pares de base beta-arginina, GDH RCP primaria y GDH RCP secundaria. También tenemos TPIA, TPIB, que ya hablaremos más adelante sobre ello. Estos son los resultados arrojados por la electroforesis luego de haber realizado la PCR. Esto se hizo en gel de agarosa. En el carril 1 podemos observar un amplicón de 292 pares de base, que corresponde al gen ssRRNA. En el carril 2 y 3 amplicones de 384 y 753 pares de base de beta-arginina. En el carril 4 tenemos un amplicón de 432 pares de bases del gen GDH. Y en el carril 5 y 6 amplicones de 148 pares de bases que corresponde al ensamblaje A y 81 pares de bases que corresponde al ensamblaje B de TPI. Eso lo hablaremos más adelante. Ya que el objetivo principal de esta investigación era identificar la diversidad genética que se encontraba en el país de Tailandia de la Giardia, se realizó la siguiente técnica. Ya que con la PCR teníamos los ensamblajes A y ensamblaje B, con la RFLP, que sus siglas significan polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, podemos determinar los subconjuntos. Esa RFLP es una técnica de biología molecular que nos permite detectar fragmentos de ADN diferentes de diferentes longitudes. Esta técnica es una combinación entre la PCR tradicional y adicionándole fragmentos de enzimas de restricción, perdón. Para la clasificación de los subconjuntos A, realizamos una PCR y luego realizamos la PCR y la RFLP y luego la pasamos a electroforesis. Las enzimas de restricción reconocen secuencias de nucleótidos en el ADN con el fin de cuando llegan a esas secuencias hacer un corte. Entonces, para determinar el subconjunto A1, se le adicionaron tres enzimas de restricción que cortaran en las siguientes secuencias para generar cortes en 193, 100 y 70 pares de bases. Con eso podemos determinar que es positivo para el subconjunto A1, como se puede apreciar en el carril 1. Y para determinar el subconjunto A2 se pueden apreciar dos bandas en el carril 2, donde se realizaron cortes en 210 y 70 pares de bases. Y de esta forma se pueden determinar los subconjuntos. Para la clasificación de los subconjuntos B, encontramos subconjunto B3, que en la electroforesis da como resultado dos bandas, ya que se utilizaron enzimas de restricción para que cortaran en 290 y 130 pares de bases. Igualmente con el subconjunto B4, que se puede apreciar una banda en 430 pares de base de ese tamaño, ya que con esta técnica se cortan secuencias de ADN en sitios muy específicos. Se utiliza este método como huellas dactilares en medicina forense, entre otros campos de la ciencia. A continuación le mostraré un video que nos servirá como apoyo para entender más sobre esta técnica. Las enzimas de restricción reconocen secuencias muy específicas de nucleótidos en el ADN. El ADN de distintos individuos rara vez tiene la misma disposición de sitios de restricción y de distancias entre estos sitios. Por lo tanto, se dice que la población es polimorfa, tiene muchas formas. Con respecto a estos patrones de fracción
restricción, LGF y F. Estas diferencias pueden aparecer a partir de mutaciones. Al cortar una muestra de ADN con una enzima de restricción concreta, se obtienen fragmentos de ADN de distinta longitud. Estos fragmentos se separan mediante electroforesis en gel. Esto proporciona un patrón de bandas que es exclusivo para el ADN que se analiza en particular. Estas huellas dactilares del ADN se utilizan en medicina forense para las investigaciones criminales. Los NfLP también son útiles como marcadores para identificar determinados grupos de personas susceptibles de padecer ciertas enfermedades. Aquí se presentan los derechos de autor de la investigación, del artículo de investigación y la bibliografía. Muchísimas gracias por la atención prestada.